nació de todo este tema de proyección, objetivos y planeación estratégica como firma, es generar información de valor para la toma de decisiones, ¿sí? A veces los gerentes estamos muy metidos, perdón la expresión, en la operatividad y olvidamos un poco nuestras finanzas, porque empíricamente en nuestra cabecita sabemos que vendemos, cuánto gastamos y el dinero que nos está quedando, pero no lo hacemos de una forma consciente, tomada realmente de unos números que me permitan analizar y que me permitan proyectar los impuestos que desde hoy y digamos. Mi intención de esta charla es que tanto la contabilidad como los impuestos para ustedes no sea de odios y amores, sino sea de más de amores, porque cuando estamos alineados a nuestros números, a nuestra historia de empresa, que es la contabilidad, podemos analizar qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado y qué debemos hacer para seguir adelante. Entonces, la contabilidad de los impuestos como brújula estratégica para el crecimiento empresarial. ¿Por qué brújula? Yo, cuando tengo la oportunidad de empezar un ejercicio con un gerente, siempre les manifiesto la importancia de tener la contabilidad al día, de saber a hoy qué debo, qué me debe, cuánto he vendido. Generalmente cuando yo llego a un espacio nuevo empresarial, digamos que generalmente cuando buscan un contador es porque con el que están no tienen esa información y llega uno primero como a generar esa conciencia al empresario, porque para mí es muy comprensible que la prioridad sea la operación, sea la parte comercial, porque es lo que me genera dinero, pero si yo descuido mi contabilidad y mis números y no sé cómo voy, sino solamente en mi cabecita, ahí es cuando vienen temas de fraudes, de errores, de pérdidas, de fracasos, y es cuando nos sentimos juzgados y empezamos a prestarle como atención a los números de la compañía. Porque digo que la contabilidad es mi historia. Cuando yo tengo una contabilidad sana, yo puedo evaluar cómo inicié, cómo he ido avanzando y cómo he ido creciendo. A veces somos muy perfeccionistas, estamos enfocados a veces en querer más o hacer más, no de pronto desde lo económico, sino a veces también desde un propósito, pero nos juzgamos y nos damos tan duro que no miramos hacia atrás cómo iniciamos y cómo inició ese ejercicio. Y ahí es donde los números juegan su papel tan importante, y es donde nos dice, bueno, tú empezaste hace 5 o 6 años, estas eran tus ventas, mira hoy cómo vas, evalúa si esa rentabilidad con la que iniciaste es la misma que tienes y qué ha hecho o qué crees que disminuya para seguir en ese camino o no continuar. La diferencia entre crecer o fracasar no está en el mercado, está en cómo lees tus números. El mercado es un factor muy importante, es un factor externo dentro de nuestro análisis de contexto que hacemos como empresa, pero también esto va muy ligado de nuestros números y por ende de nuestra contabilidad para poder tomar decisiones. Yo aquí les traigo como un caso de éxito, uno internacional, uno local, y un caso de fracaso, uno internacional y uno local, para que entendamos un poco por qué la importancia de los datos, de los números, de analizar nuestros activos, pasivos, rentabilidad, y que esto vaya enfocado a nuestra planeación estratégica, que es lo que queremos transmitir el día de hoy. ¿Por qué le digo que nuestra planeación estratégica? Porque no es lo mismo si yo me planteo el día de hoy, quiero tener una rentabilidad de tanto en el año, así yo digo, no, quiero crecer en ventas e infraestructura, son los objetivos diferentes. Porque yo puedo tener una mayor rentabilidad con menos ventas, ¿sí? O puedo tener muchas ventas para tener un mayor flujo de caja y crear infraestructura. Y además depende de los objetivos que me haya planteado dentro de esa planeación estratégica. Un caso de éxito es Walmart, yo creo que todos conocen, es una empresa, yo creo que de las más grandes del mundo, que se dedican a todo el tema del retail, de venta a nivel internacional. Y uno dice, ¿cómo hacen estas empresas? Yo a veces me cuestiono y siempre digo, ¿cómo lo hacen las empresas grandes? ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? ¿O qué ellos hicieron para saltar un poquitico ese camino? Porque a veces nosotros sabemos que va a pasar, pero somos tercos y nos vamos de cabeza sabiendo que ya otras empresas lo han hecho y el patrón es el mismo. De alguna manera hay estudios y todo al respecto. Walmart, ellos un caso de
a hoy, invirtieron durante muchos años en bases de datos, en tecnología, en análisis de sus cifras, para poder, uno, leer el mercado. Ellos saben cuáles son los productos según el sector en tiempo real que se puede estar moviendo más por temporada, saben cuándo un puesto o un punto les está dando rentabilidad o no, qué punto está creciendo y no, y cuáles son los factores del mercado para ellos tomar decisiones. Entonces, aquí también les hago de pronto la reflexión, tampoco es que nos llenemos de datos si no hay un propósito y no vamos a hacer algo con esos datos, porque estamos como en la época de la minería de datos, pero a veces hay muchas empresas que recolectan mucha información y tienen sus números, pero tampoco nunca se toma una decisión. Y la intención de que tengamos y invirtamos en infraestructura y tecnología es con esa finalidad de que podamos tener nuestros números al día y que nos permitan tomar decisiones oportunas. ¿Por qué hago este llamado? En el ejercicio que nosotros hacemos de generar información de valor, nos hemos encontrado con muchas barreras, ¿sí? Y vienen muchas veces desde la cultura gerencial que tienen las empresas, desde el conocimiento o desde el conocimiento. Yo en la mayor de las veces veo que es un tema de desconocimiento y de que ya le perdemos el miedo a muchas cosas porque otras empresas lo hacen. Yo sé que muchos de los que están acá me han escuchado decir, puede que nunca pase nada, pero puede que pase todo. Y ahí es donde decimos, ¿por qué no me fijé? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no presté atención? Y ahí es donde yo creo que como contadores estamos llamados a generar valor. Para nadie es un mito que pues con todo este tema de la tecnología y inteligencia artificial, la formación de la contabilidad va a brindar de muchas maneras, ¿no? Ya hay software que me permiten descargar las facturas, que solito causarlas, y a donde estamos llamados como profesionales es a generar ese valor desde la parte financiera, desde los reportes de sostenibilidad basados en los números para las compañías, y pues hacia ahí es donde nos debemos ir proyectando. Entonces, este es un caso de éxito de Walmart. Un caso de fracaso, World.com es una empresa que llegó a ser la número 2 en telecomunicaciones en Estados Unidos. Ellos se enfrentaron a un tema de presión del mercado, donde tenían que mostrar que estaban creciendo porque si no iban a ser los primeros, ni los segundos, ni los terceros, tanto que llegaron a tomar la decisión de inflar sus ingresos, de mostrar cifras que no correspondían por decir que eran los mejores del mercado y que estaban creciendo y que eran los números 2 dentro del mercado. Cuando uno realiza estas prácticas dentro de sus cifras y de su contabilidad, cuando yo omito o yo incluyo en este caso ingresos, nos estamos diciendo mentiras, porque cuando vamos a mirar las cifras no estamos creciendo, pero diciendo consciente que estoy incluyendo valores que no son, o no estoy teniendo una utilidad muy baja cuando estoy consciente que pues he hecho algunas prácticas por bajar esa utilidad. Yo siempre he sido de la línea de mostremos nuestra realidad, porque basada en esa realidad es que tomamos decisiones y podemos actuar acertadamente, no vamos a actuar por actuar. Yo en alguna ocasión tuve una clienta que ella venía en una práctica con su contador anterior, el tema, ustedes saben, el tema de costos, de IVA. Cuando yo inicio, pues uno tiene factores que uno le da indicios de que están haciendo eso si uno no está involucrado en el tema. Y cuando mirábamos los estados financieros, yo decía, pero ¿por qué tan bajita la utilidad? Yo me hacía la que no sabía el por qué, pero pues ahí es donde hablo también de contabilidad sana, porque esa contabilidad nos permite realmente ver el rumbo de la empresa, que estamos haciendo, y de alguna manera tener nuestra historia bien contada dentro de la contabilidad, que es donde se conserva toda la información, el número de las empresas. Ese es el caso de WorldCom y el caso de fracaso de mi clienta que les contaba. Como he tenido historias de otros clientes que son muy analíticos, que realmente prefieren su contabilidad totalmente sana, y a uno de ellos, yo no sé si ustedes recuerdan, la mayoría, hace más o menos 10 años, que pasó más o menos el fenómeno que es ahorita, que empieza a caer el precio del barril de petróleo. Ustedes saben que el meta depende, yo creo que en un gran porcentaje de esa economía en el sector Médica Sanare, y con él fue un ejercicio donde aprendí muchísimo hace 10 años, donde el basado en números empezó a tomar sus decisiones para que su empresa no se fuera a la quiebra, porque era el sector transporte, tenía un contrato muy bueno con Ecopetrol y hizo muchas inversiones en vehículos. Él sabía que con
con su rentabilidad podía tener el flujo de caja para poder pagar esas cuotas. Obviamente al caerse el sector, la facturación es la misma, la rentabilidad por ende no, y se ve afectado el flujo de caja por todas esas inversiones que hizo. Aquí un poco para traerlo en contexto. Entonces, la invitación el día de hoy es que veamos la contabilidad como un mapa estratégico, que como gerentes, claro, yo he escuchado a muchos gerentes que dicen es que por eso yo contrato un profesional, y está muy bien porque igual ilícitamente que se haga contabilidad en otras áreas, esa es la finalidad cuando nos contratan a nosotros como consultores, pero como gerentes tenemos que tener un mapeo y una visión y entender, porque finalmente el que da la dirección, el que lidera el proceso independientemente del tipo de empresa es el gerente. Por eso es tan importante conocer qué son mis activos, qué son mis pasivos, qué es mi ingreso, qué es mi rentabilidad y qué mis costos y gastos. En un ejercicio básico no diría, no, eso lo tengo súper claro, pero ahí es donde yo vuelvo al punto de la contabilidad sana. Yo tengo mis activos son 1.000 millones de pesos, pero resulta que dentro de esos 1.000 millones de pesos tengo 400 millones en anticipos. Generalmente los anticipos terminan siendo un gasto que no se gestiona correctamente, que el proveedor, si yo no te pagaba por anticipado, no me facturaba. Entonces, ya posterior la persona que estaba encargada del área nunca solicitó la factura y se quedó ahí, y estamos viendo una contabilidad sin intención de mentirles, por decirlo así, para poder tomar decisiones, porque tengo un rubro en el balance que no está correctamente depurado, y lo que para mí creería que mi empresa vale 1.000 millones, resulta que está en 600 millones o menos, porque no tengo financieramente establecidas mis políticas en mi contabilidad. Y esa es otra invitación. Las políticas no las crea el contador, las políticas contables las guía el contador, pero son de decisión de la empresa. ¿Por qué? No es lo mismo yo definir la depreciación de un vehículo para una empresa de transporte especial, porque ellos tienen un tema que en menos de 5 años tienen que cambiar sus modelos, a yo definir la operación, a la depreciación, perdón, de un vehículo que sea de gerente de una empresa, digamos, instituto de inglés, que pues puede durar 10, 15 años, y lo que me va a reflejar en mis estados financieros es diferente. Entonces, también es invitación. Lo primero, no es solo un cumplimiento, es la herramienta que revela la salud real de la empresa. 2, ¿qué quieres como gerente medir? Y ahí esa pregunta no la debemos hacer cuando estamos haciendo nuestra planeación estratégica. ¿Quieres decisiones por línea de negocio? Estoy arrancando una nueva línea de negocio, quiero saber más cómo me va esa línea de negocio, o quiero controlar todas mis líneas de negocio, pero específicamente en esa tengo que ser más cuidadoso porque es la nueva. Quiero más rentabilidad, quiero más ventas, quiero mejor flujo de caja, quiero mayor tranquilidad. Ustedes saben que a mayor operación y descontrolada, pues la tranquilidad cae, y ahí es donde tratemos la paz entre todo este ejercicio que hemos hablado con mis dos compañeras anteriormente. Y debemos tener claro que todas las empresas tienen visiones y objetivos diferentes, por ende los mapas estratégicos son diferentes. Tenemos que entender que nuestra actividad, independientemente que sea el mismo sector, es diferente a otra del mismo sector, porque los objetivos, el crecimiento, los contratos, todo es totalmente diferente en todas las compañías. Yo las asimilo mucho a las personas, digamos que yo puedo ser contadora, Clay puede ser contadora, pero nos dedicamos a cosas totalmente diferentes, por ende nuestros objetivos, nuestros números, nuestro mapa estratégico es totalmente diferente. Entonces, esta es la invitación en cuanto a establecer nuestro mapa estratégico. Hay algo que yo, pues, cuando en una manera muy básica hablo con los gerentes cuando hay una contabilidad sana, porque si no lo mismo se nos vuelven unos indicadores mentirosos, es conocer la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad. Cuando yo llego a ese ejercicio que no es fácil, pero se puede, digamos que hay empresas muy viciosas que llegan a ese nivel cuando entienden la importancia de tener sus números reales, porque nos lleva a entender que la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad de la compañía. Yo aquí traigo una reflexión pequeña, y es: la gerencia estratégica exige leer estos 3 indicadores como un conjunto. La liquidez nos da oxígeno para el día a día, el endeudamiento nos muestra hasta dónde podemos crecer sin poner en riesgo la estabilidad patrimonial de la compañía, y la rentabilidad nos confirma si
si realmente estamos creando valor. Juntos son la brújula que orienta cada decisión ante un crecimiento sostenible. Yo la verdad me sueño en algún momento que todos mis gerentes estén viendo a diario su rentabilidad, su endeudamiento y su liquidez para tomar decisiones. No es un ejercicio fácil porque tendríamos que tener la información en tiempo real y ahí es donde nos tenemos que agarrar de la tecnología, de la IA para lograrlo, ¿sí? ¿Con qué barreras en mi ejercicio yo me encuentro? Muchos empresarios obviamente le dan el empujón más a la operación y lo comercial porque es lo que me genera recursos, lo que está totalmente correcto, pero la contabilidad no se puede dejar de lado porque es lo que me permite tomar estas decisiones. La invitación es buscar esas herramientas tecnológicas, infraestructura física o de información de bases de datos que le permita al área tener información totalmente al día. En nuestro ejercicio nos encontramos mucho en que dependemos de que el área de compras nos pase la información a tiempo, de que el gerente nos pase la información a tiempo. Hoy en día con todo el tema de la facturación electrónica y todo lo que va implementando la DIAN, yo la verdad es un ejercicio que me gusta muchísimo cuando la DIAN saca ese tipo de controles porque nos permite a nosotros tener una visión más grande de las empresas y poder controlar. A veces nos volvemos atajadores. ¿Por qué? Porque la contabilidad, lo he entendido perfectamente, es el último como dentro de un embudo. Entonces yo, en muchas conversaciones que trato de tener con mis gerentes es, como tú alimentes la contabilidad o como llegue la información, así mismo va a ser la información que te estamos dando, ¿sí? Si tú desde la parte operativa hay un proceso claro y establecido para que la información llegue clara y oportuna a contabilidad debe funcionar solito y presentar información como la necesito y al día. Pero en la mayoría de departamentos de contabilidad yo creo que ha sido uno de los factores más grandes por la que los contables se van de este ejercicio que para mí es muy apasionante y muy bonito, es porque sienten que a toda hora tienen que estar detrás de alguien para poder tener la información, para poder liquidar impuestos y para poder generar estados financieros. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros tenemos que liquidar impuestos, tenemos que presentar informes a la superintendencia, pero se entienden como el último en la lista de actividades de la empresa y son los que tienen que presentar y cumplir a toda costa. Pero ¿qué estamos haciendo para que todo fluya y termine lo que realmente necesitamos? Que es que el gerente tenga día tras día sus indicadores y sus números para que puedan tomar decisiones en tiempo real y sean la brújula para su negocio. Entonces, aquí les hago una pregunta y es: ¿tu información contable llega para decidir o solo para declarar impuestos y mostrar a clientes y bancos? Esa se la dejo a cada uno. Yo cuando hice esta pregunta dije, madre, me voy a pegar aquí un cuchillo ahí porque pues no es fácil el ejercicio, uno lo intenta de muchas formas, también depende de equipos. Yo vengo en un ejercicio donde entendí, viendo muchos espejos de los gerentes, realmente yo lo veo muy amorosamente, no desde el juzgamiento, sino ellos hicieron esto y les pasó eso, no lo voy a hacer por ese lado. Trato de ver muchos espejos. Y vi que uno de los factores claves, que fue cuando empecé con el dije, José, ya nos abandonan, es hacer una planeación estratégica, así yo me dedico únicamente a la parte contable. Entonces, por eso iniciamos esta charla hablando de planeación estratégica y la importancia que tienen sus organizaciones. Cuando inicio este ejercicio, vi que no era fácil, empecé a entender y ponerme más del lado del empresario, porque es muy fácil juzgar desde este lado cuando no está solamente viendo qué hacen mal. Cuando empiezo a hacer este ejercicio digo, entiendo por qué llegan a tomar esas decisiones, por qué actúan de esta manera, por qué tienen ciertos temores. Y lo que hago es tratar de llenarme de muchas herramientas y cada vez que hablo con un gerente tener la capacidad de sentarme y hablar tú a tú de planeación estratégica, que es algo que les interesa más, hablar de la operación. Mi expertise es en la mayoría en transporte, te puedes presentar con un gerente y hablar de manifiestos, de carga, de la operación, que el operativo, que despachó, que no despachó, de alguna manera genero confianza, pero entendiendo el quehacer de ellos logro que le den importancia a la contabilidad, pero siento que a veces también nos quedamos cortos porque la premura es bancos, clientes, que son los que nos piden información, e impuestos, y no para mí como empresario, que debería ser el más importante,
en la entrega de esta información. La información no debería ser, ellos son factores externos, stakeholders, como lo queramos de pronto denominar, pero para la persona más importante que debe tener información es para cada uno de ustedes como gerentes dentro del ejercicio. Bueno, aquí una invitación a hacer una planificación tributaria consciente, ¿sí? A veces no tenemos claros los conceptos de evasión, de elusión y estrategia, y a veces confundimos estrategia tributaria con elusión. Es muy común, muy común. Yo he tenido aquí en Villavicencio, yo antes decía, no, es que los profesionales de Bogotá son otro nivel. Cuando uno se rodea en ciertos espacios sí hay gente muy tesa, pero hay gente que se dedica a eso y hacen dinero con estrategias o con ilusión disfrazado de estrategia y cobran muy bien y demás, pero nunca se preocupan realmente por el empresario y por el cliente. Se pegan de la emoción que tiene el cliente por ver que le van a bajar los impuestos de esa manera y que no va a pasar nada. Con una empresa tuvimos un caso, allá somos revisores fiscales, es una empresa de catering. Los servicios de catering bien manejados tienen una rentabilidad muy alta. Yo les dije, bueno, ellos tenían la práctica de repartirse sus utilidades casi que mensual, cosa que para mí es un error porque si yo tengo, o depende de la planeación estratégica, porque si yo digo, no, la empresa solo es para que me produzca para los fines personales de cada socio, pues está bien que le salga la plata, pero si la planeación estratégica es para que mi empresa crezca y dentro de la planeación yo digo, no, es que voy a generar infraestructura, quiero esto y esto, bueno, voy a capitalizar y no voy a repartir dividendos y tengo que ser consciente de que no debo sacar de la plata a la empresa, me genero un buen sueldo y sé que con eso tengo que sobrevivir y subsistir para que la empresa también tenga sus propios recursos y crezca. Ellos su política sí es sacar entre los 4 socios los dividendos lo más que puedan, que es respetable, da muy buena rentabilidad. Entonces yo les hablé a ellos de reparto de dividendos, busquemos la forma porque pues finalmente se están repartiendo sus ganancias pero no lo están formalizando. Ellos buscaron en Bogotá una firma tributaria, vamos a hacer una estrategia tributaria y lo que plantearon desde entrada yo me di cuenta que era una ilusión disfrazada de estrategia, porque a la final si llegaba a materializarse cualquier riesgo perjudicado era la empresa y para la DIAN era algo que nosotros llamamos abuso de la norma. Cuando yo abuso de la norma en beneficio propio, para la DIAN es considerado elusión. Cuando hablamos de evasión es porque estoy ocultando ingresos, estoy incluyendo costos que no tienen relación de causalidad y proporcionalidad dentro de mi contabilidad, que es a lo que hoy estamos muchos expuestos. La DIAN actualmente, ellos realmente le están trabajando bastante a todo el tema de minería de datos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que al correo les llega, yo creo que al mes unos 3 o 4 correos de la DIAN diciendo que se le va a vencer el impuesto, diciendo que ya si lo presentó ayer y en 2 días no ha pagado la retención, ya está en mora y puede tener un proceso de embargo. Me pasó con una cliente que presentó la renta y a los 3 días la llamaron que porque había tenido un arrastre indebido de anticipos. Ellos hoy en día están muy alertas y muy atentos. Uno, porque ya tienen mejores herramientas mediante la IA, la minería de datos para analizar y entender qué está pasando con las compañías. Y 2, necesitan plata. Y cuando necesitan plata es cuando más empiezan a apretar al empresario y es cuando yo les digo, hagamos las cosas bien. Estemos tranquilos en nuestro proceso contable y tributario para que ustedes estén enfocados únicamente en el crecimiento y no pensando en que sí, qué pasa si llega la DIAN, qué pasa si llega la superintendencia. Nos vamos de cabeza para el estanco porque son riesgos que asumimos desde nuestro ejercicio. O bueno, a veces les digo, o porque no pasa hasta el momento nada. Una estrategia que es uso consciente y transparente de beneficios, incentivos y tratamientos legales para optimizar la carga tributaria. Ejemplo, yo sé que actualmente no hay muchas estrategias posibles que no diga la norma me lo permita porque antes nos van quitando como beneficios, pero pero yo sí me he dado cuenta de algo. Cuando hay un ejercicio con un gerente que está pendiente de sus números, hay una cuenta que es clave, yo creo que aquí todos la conocemos y es los no deducibles. ¿Sí? A veces por el afán de la operación, no, compra ya porque no me cobran IVA, es más barato, pero yo les hago el siguiente ejercicio, ¿sí? Es un tema de flujo de caja, más no porque esté ganando impuestos y esté
sigan viendo rentabilidad. Porque de 1 millón de pesos yo pago el 19% de IVA, ¿sí? ¿Cierto? 1.190.000. Pero si yo ese millón de pesos no pido factura por no pagar el IVA, multipliquémoslo por el 35, lo que estamos perdiendo en renta. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? En el afán es un tema de flujo de caja. Yo digo, claro, pues tengo 1 millón a sacar 1.190.000, pues venga. Pero financieramente y tributariamente estamos cometiendo un error grave. Y eso también es estrategia y es planeación. Cuando como gerentes comprendemos eso, somos más conscientes de las compras que hacemos, somos más conscientes de la instrucción que le hacemos a las personas que están encargadas de la empresa, y ahí es donde nos debemos enfocar en la estrategia. Hay un tema, y es que si yo compro activos productivos nuevos, el IVA que yo pago me lo puedo llevar como descuento tributario de renta, ¿cierto? A veces no compramos un equipo nuevo por lo mismo, por flujo de caja. Decimos no, por flujo de caja nos vamos con uno más antiguo, pero cuando está en el transporte uno dice, pero tengo 10 años de modelo para explotarlo, por decirlo así. Si compro un modelo muy viejo voy a tener nomás 2 años. No se hacen la pregunta muchas veces si alcanzo a recuperar la inversión de ese vehículo antes de que lo tenga que vender nuevamente, lo que voy a gastar en mantenimientos, en repuestos, de alguna manera compagina con lo que un vehículo nuevo no me va a pedir. Entonces, esos son los análisis que uno hace desde la interpretación de los números y desde la estrategia que se realiza. Pues acá un poco animado, el costo de no estar al día. El costo de no estar al día pues a veces nos trae multas ante la DIAN, bloqueo de créditos, estrés porque por más de que pidamos la información nunca está. Entonces aquí es como algo que se dice traerles de cuál podría ser el costo de no estar al día. Que no le pasa a todos, hay personas que tienen mucha suerte y no pasa nada, está muy bien, pero cada vez estamos migrando más a tener la información al día, que las entidades están vigilando en tiempo real y pues se les hace necesario estar vigilando más constantemente a las compañías que son vigiladas. Pues aquí es una invitación a hacer una reflexión colectiva. ¿Qué me llevo hoy sobre mi contabilidad de impuestos? Realmente no quería en este espacio, por el decir es un tema de amores y desamores, quería más un tema de sensibilizar de la importancia de nuestros números en la compañía y la invitación de que lo veamos como una brújula que debe estar inmersa dentro de nuestra planeación estratégica como gerentes. ¿Listo? ¿Usas a tu contador como declarante o como socio estratégico? También les invito a que hagan esa reflexión. ¿O no? Cuéntenme un poco. ¿Como declarantes o como socios estratégicos? No, es importante realmente. Y para nosotros poder generar valor dentro de nuestra profesión, es importante que nos vean como socios estratégicos. No por el dinero, sino para poderles orientar en todo su ejercicio financiero. Bueno, aquí pues la contabilidad y los impuestos no son un peso, son la brújula para crecer con propósitos. Como la invitación y con lo que quiero cerrar el día de hoy. Muchísimas gracias.